En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Caudal político y social de Gustavo Francisco Petro Urrego cada vez es menor. Marcha que se convocó para este 6 de marzo es el cúmulo de insatisfacción que existe frente al gobierno del cambio, ausencia de ética que se percibe en cada acción de la izquierda en el poder, llama a preguntar por qué antes era pecado en otras administraciones lo que hoy se aplaude y venera por ser de parte del pacto histórico o sus fuerzas aliadas. Radicalización que se empieza a gestar en presidencia es el camino que siguieron otros gobiernos progresistas de la región y cuyos nefastos resultados ya se conocen. Alzar la voz es el mecanismo que les queda a los colombianos antes de que todo sea demasiado tarde y se comience a vivir las mieles de un régimen que se sabe dónde comenzó, pero no dónde puede llegar a terminar. Lo que ahora se vive es consecuencia de no haber prestado atención a lo que tanto se dijo, advirtió, pero no hicieron caso. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Las clases menos favorecidas, los oprimidos que dicen defender desde la izquierda, poco a poco se dan cuenta que la ideología progresista lejos está de ser la opción política que los salvará. Postulados de su presidente arruinan a la clase media y los sectores populares para enriquecer al sensei que los engañó. Marcha que se convocó para esta semana invita a los colombianos a atender el grito de inconformismo que ya trasciende los cantos constantes de fuera Petro en actos públicos. La solución de cambio que se propuso a los problemas de años bajo otras administraciones, poco y nada avanza en 576 días de gobierno. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Las movilizaciones que congregan en las calles a más del 1 o 2% de la población nacional deja diversas variables a las cuales prestar atención. Oscuros movimientos que se tejen detrás de la reforma a la salud, la escasez de medicamentos, el trauma financiero que significaría la reforma pensional, la autonomía institucional, la radicalización gubernamental con cuestionables designaciones en las entidades estatales, la crisis energética que ya se avisora, el golpe de mesa que se gesta a la justicia tras las delicadas acusaciones contra Nicolás Petro y la presión para el rápido nombramiento de fiscal general que llegue a apagar el fuego, entre otros factores. La real identificación de la mayoría de los colombianos con las consignas de quienes convocan a este acto público permite generalizar las peticiones que comienzan a germinar un sentimiento de esperanza que derrota la apatía o distanciamiento que desde la izquierda esperaban se diera frente a los motivos que llaman a la protesta. La pregunta que muchos se hacen es ¿para qué las marchas? Este audio lo dice
fuerte y claro. Aquí está el periodista y analista Diego Santos. ¿Para qué putas más marchas si no sirven para un carajo? No han sido pocas las personas que me han increpado con esta pregunta por mi promoción de la marcha que se va a realizar el próximo miércoles 6 de marzo en varias ciudades del país, en las plazas principales. ¿Para qué putas más marchas si estas no tumban ni siquiera a un edil, ni siquiera al presidente de un edificio? Esta clase de preguntas me las hacen personas que están descontentas con el gobierno de Petro, pero que son incapaces de proponer algo. Siempre tienen una excusa para no hacer nada. A estas alturas del paseo, debo decirles, ya sobra la información para saber que Petro ha pisado el acelerador para llevar a Colombia al abismo, que Colombia va directo a un acantilado y en ese acantilado no hay protección. Y a esas personas que me hacen estas preguntas, les digo, puede que marchar no sirva para un carajo, pero marchar es hoy de las pocas acciones ciudadanas que podemos realizar todos nosotros para impedir la llegada a ese abismo. Si fuésemos millones en las calles, este gobierno temblaría. Yo, en particular, me cansé de tratar de contarle a la gente el daño que está haciendo Petro. Se lo toman con un importaculismo como si la cosa no fuera con ellos, hasta que lo sea. Y en ese momento, déjenme decirles, las marchas sí que no servirán para un carajo. Así que yo marcho el miércoles. Numeral, yo marcho el miércoles, porque este país me importa. Si el país le importa, hay que tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde y no haya lugar a arrepentirse. La tradicional parquedad política de los colombianos frente a estas iniciativas ha sido derrotada con las voces que se alzan en pro de mantener la democracia que tanto se valora en Colombia. 19 meses de Gustavo Francisco Petro Urrego al frente de la máxima magistratura de la nación deja serios interrogantes frente a su idoneidad en el cargo, incapacidad para dar un giro de 180 grados en la concepción de país sin caer en los discursos bizantinos propios del populismo. Es con hechos, con acciones y no con marchas que se dará un giro a lo que ahora ocurre en Colombia. Dinámica de paralizar el país fue la que se empleó desde 2019 por parte del progresismo y ya se viven las consecuencias políticas económicas y sociales en la nación. En menos de un minuto, el senador Miguel Uribe Turbay cuenta sus 10 razones para marchar este miércoles 6 de marzo contra el gobierno Petro Urrego. Primera, la paz total solo ha traído miedo e inseguridad. Segunda, la democracia y la separación de poderes está en riesgo. Tercera, mientras el gobierno debilita la fuerza pública, empodera a los criminales. Cuarta, el costo de vida cada vez es mayor y los ingresos no alcanzan. Quinta, la incertidumbre está destruyendo por completo al sector productivo. Sexta, el ataque a la construcción de vivienda y a las obras civiles está paralizando el país. Séptima, nos están robando el país. El despilfarro, la burocracia y la corrupción están desbordadas. Octava, en este gobierno es mejor ser bandido que buen ciudadano. Novena, la libertad de prensa está bajo amenaza. Décima, las reformas a la salud, pensiones y laboral son inconvenientes y antisociales, le hacen daño a los ciudadanos. Los hechos son claros, las evidencias están a la orden del día y cada uno sabe que hay peligro en lo que está por venir. Estrategia de mandato que hace frente a los obstáculos propios de la clase política tradicional y el contexto nacional de un país profundamente polarizado, es la base de un contexto de confrontación ideológica que se traslada del escenario legislativo y ejecutivo a los sectores rurales y urbanos del entramado colombiano. Sueño de Gustavo Francisco Petro Urrego de perpetuarse en el poder y acabar con la democracia llama a que los colombianos se manifiesten con contundencia contra ese cambio por el que obligaron y votaron algunos. Esta es una marcha no solo de la oposición, sino de todo aquel que está inconforme con el gobierno del cambio, como lo dijo en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Esta es una marcha de todo aquel que está inconforme, porque toca a todos los sectores. Esto no es solo Centro Democrático. Aquí se están uniendo partidos que fueron partidos de gobierno
y hoy pasan a ser independientes por disimular un poquito que quisieran ser oposición porque sus electores les están reclamando esa postura. Hoy tienen que estar aquí los sindicatos del petróleo. ¿Qué dice el abuso? Con la desinversión gigante que hay por cuenta de cada declaración de Petro o de su exministra de Minas, que es el único presidente que llega al centro de mayores inversionistas del mundo, como es Davos, a decir que no había exploración y explotación. Es el mundo al revés. Por eso aquí cabemos todos los que estamos en contra del decrecimiento, de la violencia generalizada, de la farsa y la incompetencia del gobierno Petro. Es que reducir esta catástrofe que se llama Petro, reducir a un motivo, yo sé que son miles, pero para mí Petro es peor que el COVID. Nos va a dejar completamente pauperizada la economía, nos va a dejar una sensación de tristeza, de abandono, de incertidumbre, todo lo que significa cada vez que este personaje se levanta y dice algo, se le ocurre algo, aquí o en el exterior, porque pareciera que hay unos escenarios donde tiene muy estudiado su discurso para hablarle a su gente, a su público, no a Colombia, a sus adoctrinados, a sus hipnotizados. Yo, si hago un resumen con todo lo que me duele, el empobrecimiento que va a sufrir el colombiano, todo, hasta el resentido que creyó que Petro era el cambio, pero seguramente ya se quedó sin trabajo, si lo tenía, es el nivel de violencia descontrolada que va a promover Petro desde lo legal y lo ilegal. Mucho fue lo que se prometió y los menos favorecidos son los más golpeados en este momento y quienes sufren el error de la izquierda. El Cauca es la materialización de la desatención del gobierno con los problemas de Colombia, masacres a diario, bloqueos, justicia por propia mano y una profunda crisis económica, mientras los militantes del pacto histórico y sus fuerzas aliadas están viviendo sabroso. La paz total que se vendió en campaña ha despertado un clima de violencia que trae consigo el asesinato y persecución de líderes sociales, así como las diversas manifestaciones de violencia que se han presenciado en los últimos meses. Es claro que existió y ha existido una mala planificación de lo que sería esta nueva negociación, las secuelas de los reductos de los grupos al margen de la ley y el qué hacer con los descontentos que quedan por fuera de la mesa o no se sienten representados por quienes se encuentran en ella. Esta es una marcha que trasciende ideologías. Lo que está pasando en Colombia es muy grave y hay que reaccionar, como aseguró en Semana en Vivo el senador Miguel Uribe Turbay. Mire, lo primero es que esta es una marcha que trasciende ideologías. Aquí no se trata de defender una postura ideológica, se trata de defender el país y en particular dos conceptos fundamentales, la democracia y la libertad. Además, es la mejor oportunidad para salir a exigirle a los congresistas que no sean cómplices del gobierno que le está haciendo daño al país, votando 3 reformas que son abiertamente inconvenientes y que si lo llegaran a hacer tienen que entender el costo político que tienen que asumir. Además, es la oportunidad de apoyar policías y militares, es la oportunidad de rechazar el avance de la criminalidad, de la impunidad que el gobierno está ofreciendo. Lo de hoy es estúpido, si me lo permite, es decir, que el gobierno esté negociando cuántas violaciones autorizadas tiene las FARC para el cese al fuego, pues eso es burlarse de los colombianos, eso es una vergüenza que suceda eso. Pero además es la oportunidad de apoyar a los periodistas y a la libertad de prensa, es la oportunidad de apoyar la independencia y separación de poderes, es decirle a las cortes que no le tengan miedo a Gustavo Petro, que los ciudadanos la respaldan, pero al mismo tiempo es pedir oportunidades garantías democráticas para la oposición. En general, lo que hay que decirle a los colombianos, esta es una gran marcha en pro de Colombia, en donde evidentemente estamos absolutamente, diría yo, hastiados de lo que vemos en el gobierno. Los nombramientos absolutamente mediocres, sin requisitos y formación como Gustavo Bolívar y Alexander López, la ineficiencia, la incoherencia, etc. Entonces, la invitación es salir a marchar, porque yo diría que el gran camino que tenemos hoy los colombianos es la unión, y llegó la hora. Como he venido diciendo, esto es o libertad o socialismo, democracia o dictadura, es ahora o nunca.
Hay que unirse y manifestarse antes de caer en una dictadura donde vendrán las represiones. Se está al frente de un panorama de bifurcación que plantea serios debates en las vertientes sociales del país. Escenario perfecto que lleva a cada corriente a pescar en río revuelto y tratar de sacar beneficios de toda índole en cada una de las circunstancias que se presentan. Quienes hoy se suman a la protesta tienen razones claras y objetivas, no están en busca de congraciarse con movimientos o un personaje en particular. Respaldan el sentir nacional frente a quienes creen y están seguros que Colombia va por mal camino. No es momento de ser tibios, se está a tiempo de enderezar el rumbo, mostrar fuerza y unión. Grave problema es que la izquierda quiere imponer su ideología y olvidó que los argumentos y el diálogo son más válidos que las piedras y las papabombas que fueron protagonistas del inconformismo social que los llevó al poder. Hay que tener coherencia y lo que era malo en gobiernos anteriores también lo es. Cuando lo hace, este gobierno fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Yo creo que todos los colombianos e incluso todos los congresistas deberíamos tener una coherencia a la hora de desarrollar nuestro trabajo y no estar de pronto criticando algo del gobierno anterior, pero en este gobierno estarlo aplaudiendo. Esa es mi posición. Yo critiqué los contratos corruptos del gobierno anterior. Para mí fue lamentable los 70.000 millones que se perdieron en centros poblados y por esa razón también critico la corrupción que está ocurriendo en este gobierno, por ejemplo en la UNGRD, donde van decenas de miles de millones que aparecen en sobrecosto y perdidos en una presunta corrupción. Por esa razón es que yo estoy en estos momentos en esta posición en la que le pido a los colombianos que salgamos a defender esta patria. Este 6 de marzo tenemos una oportunidad grandiosa de que podamos desmontar esta falacia que ha querido venderle al país Gustavo Petro, y es que el pueblo está con él. El pueblo ya se dio cuenta que el gobierno de Gustavo Petro no es precisamente del pueblo, no es del pueblo cuando afecta a los más necesitados, por ejemplo, con un aumento en la gasolina del doble, no es del pueblo cuando afecta al empresariado, cuando afecta a todo un país colocándole impuestos a los alimentos, algo que tanto criticaron de, por ejemplo, el exministro Carrasquilla en el gobierno Duque, y no es del pueblo cuando está masacrando la economía de nuestro país. Hoy tenemos una economía negativa, hoy hemos bajado en importaciones, en exportaciones, en producción, en venta minorista, en infraestructura, construcción. Y hoy vemos también, como si fuera poco, que la seguridad de nuestro país se ha perdido. Hoy ya no vemos a los héroes de la patria siendo aplaudidos, sino por el contrario, siendo zarandeados, siendo golpeados y hasta asesinados. Qué dolor ver a ese soldado con un machetazo en su cabeza porque sencillamente estaba cumpliendo su deber y la comunidad cómplice, los grupos guerrilleros, lo agredieron y el gobierno callado. Yo creo que es una oportunidad para que el país salga a las calles y le demostremos a Gustavo Petro que el país está indignado. Hablaron de defender al pueblo y es contra el que están gobernando. Lo están atacando y asfixiando. Radicalización del discurso y las acciones en cada acto de Gustavo Francisco Petro Urrego subraya que llegó un giro extremo al progresismo, momento en el que solo se gobernará con quienes sean leales al axioma del pacto histórico. Prima el activismo sobre el tecnicismo y la preparación idónea para ejercer el cargo de trascendencia nacional. Intereses comunes en la distribución del territorio, políticas agroindustriales, explotación minera, reducción de la violencia rural, respeto a la libertad y los derechos humanos que se constituyeron entre las comunidades indígenas, los afros y los campesinos, van a estallar en manos del gobierno del cambio. La marcha debe ser de millones. Son muchas las cosas que están confluyendo en el actuar de este gobierno, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el analista Jaime Arizabaleta. Primero un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Digamos, yo al principio de año siempre me he soñado con una marcha de millones, porque creo que solamente una marcha de millones puede tener los efectos que nosotros esperamos. A principios de año me reuní con Miguel Uribe y con Diego Santos
en el apartamento de Miguel, en esa reunión tan agradable que tuvimos, empezamos a soñar con esa marcha. Entonces decíamos que esa marcha podría llegar en los meses de mayo, y decíamos, uno de los argumentos nuestros era que en mayo iban a coincidir en el Congreso toda suerte de reformas, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma tributaria, y todo estaba listo para una marcha de millones en mayo. Pero cuando Gustavo Petro asalta a la Corte Suprema, porque lo que sucedió ahí fue un asalto, que además cínicamente después el señor sale y da unas declaraciones públicas y dice que no, que los magistrados podían salir ahí cuando ellos quisieran. Asunto, por supuesto, desmintieron los mismos magistrados, y yo soy una persona muy observadora, digamos, como el lenguaje corporal de las personas, y si ustedes miran esos comunicados de los magistrados y las caras de los magistrados tenían susto. Entonces yo dije a esta gente, nosotros y la ciudadanía tenemos que rodearlo, e inmediatamente llamé a Miguel, a Diego, y les dije, en este momento nos llegó el momento, y esa marcha de millones que habíamos soñado para el mes de mayo, tenemos que hacerla en este preciso momento. Y no solamente para respaldar a la justicia, sino también, por ejemplo, para que se caigan absolutamente todas las reformas. Un gobierno que no ha hecho absolutamente nada bien, que hoy la economía del país está mal, la seguridad ni se diga. Y entonces que sea tan osado el señor presidente, de que no ha hecho nada bien, ni siquiera puede coordinar su vida privada, y ya quiere reformar la salud, las pensiones y el tema laboral de los colombianos. Eso no tiene ni pie ni cabeza, a menos que el señor, que es lo que creo, no quiera terminar en el año 2026, sino que quiere utilizar los recursos de la salud, de las pensiones, que son billones de pesos, para reelegirse. Y es ahí donde el pueblo colombiano tiene que estar firme en la defensa de los colombianos. Todo se está gestando para mantenerse en el poder y no entregar el país a los colombianos. La confrontación rural, degradación de la seguridad democrática, trajo consigo la infiltración de actores armados en zonas del país donde son perseguidos y desaparecidos los líderes sociales y propician enfrentamientos de la población con la fuerza pública, espiral de resignación e indignación que opta por las vías de hecho antes que explorar el diálogo y fijar acuerdos en la refundación de un país en el marco de la paz. Los intereses particulares y comunes han sido incapaces de reconocer el escenario de un país en crisis y las multimillonarias pérdidas que dejó un proceso de protesta, parálisis y destrucción sistemática como el que orquestaron los de izquierda desde 2019. Esta es una de las marchas con mayores motivos para marchar que se ha tenido en Colombia en los últimos años, fue lo que dijo en Semana en Vivo el excongresista Carlos Alonso Lucio. A ver, en primer término, yo creo que cuando uno escucha lo que acabamos de oír aquí, por ejemplo, tal vez esta es una de las marchas que yo conozca con más motivos para marchar. Es decir, uno podría desplegar 10, 20, 30, 50 motivos, todos importantísimos para marchar. Yo apuntaría a algunos muy específicos para contribuir en esa lista que ha generado este clima propicio para la marcha. En primer término, la marcha es un camino para que la gente pueda expresar su propio amor por Colombia y su deseo de defender a su país. Porque antes que marchar desde un partido, antes que marchar desde un sector específico, yo por ejemplo, cuando marcho, hago mi primera adhesión a la marcha como persona, como ciudadano. Yo digo, esta es una de las formas de yo defender mi país, defender mi amor por Colombia, defender lo que quiero para mis hijos y para mis nietos. Es decir, es una forma de expresar un sentimiento legítimo desde la libertad del ciudadano en una democracia. Pero además quiero recalcar una segunda razón, yo diría la que más me mueve a marchar. Y es que las marchas son importantísimas. Es decir, si no hubiera habido las marchas del año pasado, no se hubieran conquistado una serie de avances importantísimos en la defensa de Colombia. El año pasado, esas marchas de iniciativa ciudadana como esta fueron las que generaron el clima para que ocurriera lo que a mi juicio fue lo más importante del 2023, y es que a los colombianos se les cayeron las vendas de los ojos frente a Petro.
Ya Petro no es ningún cambio, ni es ninguno de esos embustes en los que estaba distraído y engañado el país. Y todo eso tuvo que ver con las marchas. Las marchas produjeron el clima para que ocurrieran los resultados del 29 de octubre y hubiéramos podido ver resultados como los de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras partes del país. Fue a propósito de las marchas que la Comisión de Acusaciones tuvo que abrir la investigación formal por presión ciudadana el pasado 13 de diciembre y eso tendrá consecuencias este año. Luego, las marchas sí son muy importantes, sí tienen consecuencias. Salir a marchar no es un deporte sin implicaciones. Entre más grandes sean las marchas, entre más participativas sean, entre la gente más exprese su inconformidad, ese Congreso va a tener que escuchar la voz ciudadana y el Congreso tiene una serie de responsabilidades que son imprescindibles que cumplan con la Constitución y no solamente a la luz de las reformas inconvenientes, sino a la luz de una serie de ordenamientos constitucionales respecto de, por ejemplo, la violación de las reglas del juego democráticas en las elecciones. Y el Congreso va a tener que abordar eso. Y el Congreso va a tener que actuar conforme a la Constitución. Y la forma como los ciudadanos debemos exigirle al Congreso que cumpla con su obligación constitucional es a través de las marchas. Gustavo Francisco Petro Rego se destapó en sus intenciones y con ello perdió muchos adeptos que le seguían ciegamente. Ejercer el derecho a la protesta es totalmente válido, pero respetar el derecho al discernimiento también lo es. Se deben encontrar puntos de acuerdo que permitan a los colombianos avanzar y crecer como país. Una nación con múltiples riquezas naturales y estupendas oportunidades requiere que sus habitantes se reconozcan como sociedad y desde sus desacuerdos y acuerdos proyecten la reconstrucción de un proyecto de vida que le permita progresar en el escenario mundial. Son muchos los motivos para la marcha, pero tal vez el más grande es que al otro día la Corte se reúne para elegir fiscal, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el excongresista Carlos Alonso Lucio. Todos los planteamientos que se han hecho aquí, el tema de la milicianización que ha crecido exponencialmente, que es tan grave ahora. A tu pregunta de, digamos, la razón 1A, este miércoles 6 de marzo, las marchas van a tener muchos significados, pero yo creo que hay uno que es muy importante de destacar. Y es que el día siguiente, el jueves 7, se reunirá de nuevo la Corte Suprema de Justicia a seguir estudiando el tema de la terna fiscalía. Buena parte del apresuramiento de esta marcha tuvo origen en el cerco, en la agresión miliciana del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. La primera movilización grande, la primera movilización que va a haber es esta del 6 y sin lugar a dudas va a ser una movilización que apoya. Todos los que vamos a marchar, no nos quepa la menor duda, somos personas que queremos rodear y apoyar a la Corte Suprema de Justicia en la defensa de su autonomía y su independencia, en proteger ese mandato tan constitucional, el primero de todos, diría yo, en este momento, que es no permitir de ninguna manera que una institución tan importante, tan poderosa como la Fiscalía General de la Nación se convierta en una fiscalía de bolsillo de Gustavo Petro. Eso está en manos de la Corte. Luego, unas movilizaciones enormes, como yo estoy seguro que las va a haber este miércoles, va a ser, entre otras cosas, un mensaje de respaldo extraordinario a la Corte Suprema de Justicia para que sepa que tiene todo el respaldo de las ciudadanías democráticas del país para que ellas adelanten su función constitucional con toda la autonomía, la independencia, la responsabilidad, la calma que deben tener. Luego, estas marchas yo creo que tendrán además el significado enorme de que cuando lleguen los magistrados el jueves sepan
que realmente el respaldo social, nacional, ciudadano, popular defiende la institucionalidad y los respalda en su misión independiente y autónoma. Este es un respaldo a la democracia y el orden institucional en el territorio nacional. Los perjuicios que se trasladan al bolsillo de todos los ciudadanos y que acrecientan las diferencias sociales profundizan la violencia entre unos y otros en las zonas urbanas y rurales de una nación que en el marco del ejercicio democrático dejó las armas y la imposición de argumentos por la confrontación respetuosa de ideas y la concertación de políticas en pro del bien común. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Si no se despierta a tiempo en Colombia, pronto será realidad lo que tanto se ha anunciado: destrucción social del entorno democrático que traerá consigo expropiaciones, desatención en la salud, ruina, pérdida del poder adquisitivo y migración indiscriminada por Latinoamérica y el mundo. Ya en febrero de 2008, Colombia marchó contra las FARC que se querían tomar el país con sus amenazas desde el monte. Ahora lo hará por quien con falacias se quiere hacer ver como el salvador de la patria. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Voz de protesta y oposición. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Ausencia de autoridad moral de Gustavo Francisco Petro Urrego amerita un pronunciamiento de todas las fuerzas políticas que creen en el Estado social de derecho. Voz de protesta y oposición que se alza en contra de su presidente le recuerda que lejos está de ser el Mesías que sueña. Es sano evocar a su mandatario que sus imposiciones no pueden ni serán absolutas. Debe respetar la Constitución y las instituciones democráticas que ahora destruye y desprecia. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.